Hola a todos. Soy Rafael Tesoro, parte del equipo de las instituciones europeas que trabajamos en ciberseguridad. Quiero mandar un saludo a todos los participantes en el 14º ENISE, a los que están en León y a los que, como yo, gracias a las tecnologías, participamos desde lejos, en mi caso desde Bruselas. Quiero también agradecer al INCIBE la oportunidad de durante los próximos minutos presentar algunas de las iniciativas que desde la Unión estamos llevando a cabo en ciberseguridad. Para ello voy a usar unas transparencias. Siguiente, por favor. Bueno, la recuperación de la pandemia muy probablemente será verde y será digital, no solamente la recuperación. De alguna manera, al menos desde las instituciones europeas, y creo que en esto eh, eh, lo hacemos juntamente con muchos otros actores de la sociedad europea, lo que queremos es dar forma, no solo recuperarnos de la pandemia, sino dar forma al nuevo mundo que viene, como digo, verde y digital. Y la ciberseguridad y la transformación digital son dos caras de una misma moneda. Estas son palabras de la presidenta de la Comisión, queriendo decir que sin ciberseguridad no hay transformación digital exitosa. Siguiente. Los retos que nos inspiran en nuestro trabajo desde la Unión en relación con la ciberseguridad son múltiples. Aquí hay una lista que no es exhaustiva. En esta diapositiva no voy a hablar de todos ellos, voy a escoger unos pocos. Por ejemplo, la superficie de ataque está creciendo con el advenimiento con el advenimiento en primer lugar del teletrabajo, no el advenimiento, sino la explosión en los últimos meses del teletrabajo, de la escuela en el hogar, pero también de la Internet de las cosas. Las redes de telecomunicaciones 5G son ejemplos en los cuales se evidencia que la superficie de ataque está creciendo. La seguridad de la cadena de suministro, creo que en el panel esta mañana que he estado escuchando se ha hablado de ello. Hay un montón de ciberbasura por ahí, lo que llamamos la reutilización de código que falla. Bueno, por ejemplo, algo mucho más concreto, la amenaza que no es inminente, pero es muy seria, de la computación cuántica, que sabemos que será capaz el día que llegue un ordenador cuántico en gran escala. Sabemos que existen algoritmos cuánticos que romperán las protecciones criptográficas más utilizadas hoy en día. La comercialización de la investigación y el desarrollo. En Europa somos buenos en investigación y en desarrollo, en innovación, en ciberseguridad, pero tenemos todavía un reto importante en que la sociedad adopte las soluciones innovativas en ciberseguridad y que éstas se desplieguen y se implementen de una manera mucho más amplia. Siguiente. Bueno, nosotros utilizamos a veces la metáfora del puzzle. Las acciones desde la Unión en ciberseguridad, no sé cuántos colores tiene este puzzle, pero voy a intentar usar solo tres. Se pueden agrupar en tres grandes grupos o colores. Las que tienen que ver con legislación o normativa, las que llamamos recomendaciones, en inglés soft policies, y luego está la inversión, los fondos, los euros. Y por supuesto, pretendemos o intentamos que estas piezas vayan encajando. Aquí hay algunas piezas del puzzle y que encajen en una estrategia global. La estrategia europea de ciberseguridad tiene ya unos años y puedo adelantar, muchos sabréis, que muy pronto va a ser puesta al día la estrategia europea de ciberseguridad en un paquete probablemente hacia finales de este año, comienzos del que viene, incluyendo las acciones actuales, su continuación y nuevas acciones. Un ejemplo es
la revisión de la directiva NIS. Yo voy a hablar hoy más bien de algunas cosas que estamos haciendo, no tanto de esta estrategia renovada a la que le queda poco. Os pido un poco más de paciencia. Siguiente. En el capítulo de la normativa, se ha hablado hoy en día se ha hablado antes que yo y aquí de Reglamento General de Protección de Datos, que en muchas organizaciones ha sido un catalizador de inversiones en ciberseguridad. Hay otras normativas, yo voy a hablar de dos, del Reglamento Europeo de Ciberseguridad. Siguiente. Este reglamento tiene dos partes fundamentales. En primer lugar, estableció un único marco europeo de certificación en ciberseguridad, un marco voluntario que permita la creación de varios esquemas de certificación en ciberseguridad que que sean adecuados a cada sector, a cada dominio y que certifiquen productos, servicios y procesos TIC o digitales. Y que estas certificaciones bajo estos esquemas sean válidas en todos los países de la Unión. De manera que si un suministrador español certifica un servicio o un producto TIC desde el punto de vista de la ciberseguridad, no tenga que pasar por em, cuando, cuando exporte este producto, cuando lo comercialice en la Unión, en el mercado único digital, no tenga que volver a pasar por otra certificación en otro sitio distinto, una vez conseguida. Siguiente. Y la otra parte importante del Reglamento Europeo de Ciberseguridad tiene que ver con el reforzamiento del mandato de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que se conoce como ENISA por sus siglas en inglés. Supongo que los participantes del ENISA conocen muy bien ENISA, no me voy a extender aquí en esta diapositiva. Se resumen algunas de las actividades de ENISA. Puedo citar, por ejemplo, el Mes Europeo de Ciberseguridad que coordina ENISA, estamos en él, es en octubre, o el informe con el paisaje de amenazas, es un informe anual que publica ENISA y que, por cierto, hace 2 días publicó la última versión, la versión correspondiente al año 2020. Siguiente. El segundo La segunda ley europea de la que quiero hablar es la directiva NIS, que fue la primera ley europea, la directiva sobre seguridad de la información y de las redes. Siguiente. La directiva NIS, supongo que también es bastante conocida, promueve y estimula la ciberseguridad en la Unión, las capacidades de ciberseguridad nacionales y paneuropeas. Para ello hace énfasis en la cooperación a nivel europeo y creó dos grupos, el grupo de cooperación NIS y el grupo de CSIRTs, que son las siglas en inglés para Computer Security Incident Response Teams, que también supongo que los participantes en el evento están familiarizados. Siguiente. Esta directiva, como muchos sabréis, tiene tres pilares fundamentales. El estímulo y la promoción de las capacidades de ciberseguridad en los Estados miembros y en la Unión a través de diversas actuaciones, como por ejemplo estrategias nacionales de ciberseguridad y otras, la cooperación tanto a nivel estratégico, más estratégico en el grupo de cooperación NIS, como a nivel más operativo en la red de CSIRTs, que está por cierto coordinada por ENISA. Y el tercer pilar de esta directiva se refiere a la necesidad de que los operadores de servicios esenciales digitales y de los operadores de servicios digitales pongan en marcha estrategias de gestión del riesgo que sean proporcionales a los riesgos a los ciberriesgos que afrontan. Y hay más leyes europeas, ya he dicho, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos. Me gustaría también citar
otra más importante que tiene muchas conexiones con la ciberseguridad y que es el reglamento eIDAS, en inglés, eIDAS, de identificación, de identidad digital, certificados electrónicos y servicios digitales, el reglamento eIDAS, pues por ejemplo, para la puesta en marcha del cual la criptografía y la ciberseguridad en general son elementos esenciales. Siguiente transparencia, por favor. Entonces ahora, recordando el puzzle que puse al principio, voy a hablar de otras piezas con otro color. Seguimos en el azul, pero ahora son un poco distintas. Ya no estamos hablando de normativa, legislación, son recomendaciones. Y la primera recomendación que quiero citar como ejemplo es en inglés conocida como el Blueprint, el anteproyecto de respuesta coordinada ante incidentes y crisis a gran escala. Siguiente. Esta recomendación, que salió hace algún tiempo, ha tenido un desarrollo y en esta transparencia se citan algunos pasos, como por ejemplo hay un grupo de trabajo específico sobre este anteproyecto de coordinación para una respuesta, como digo, coordinada ante incidentes y crisis en gran escala. Hay un grupo de trabajo específico dentro del grupo de cooperación NIS. Y otro ejemplo de desarrollo de este anteproyecto es las pruebas de este concepto durante los ejercicios, la más reciente, el ejercicio Ciber Europa, que también ha organizado ENISA durante el 2020. Siguiente transparencia, por favor. Otro reto importante es la seguridad de redes 5G y aquí también hace unos meses la Comisión publicó su recomendación sobre este aspecto. Siguiente. Y ha habido una serie de pasos ya llevados a cabo por los Estados miembros y por la Unión. Durante este trabajo, a principios de este año, se publicó la caja de herramientas de la Unión para seguridad en redes 5G, que incluye una serie de posibles herramientas para utilizar tanto tipo técnico como más allá de las herramientas técnicas para contrarrestar los riesgos tecnológicos y los riesgos estratégicos en relación con la ciberseguridad en redes 5G. Siguiente. Y como último ejemplo de este segundo grupo de piezas del puzzle, pues también me quiero referir a otra comunicación distinta de la Comisión de enero de este año. Es una comunicación más amplia que aborda em, la estrategia digital europea y dentro de esta comunicación, dentro de este paquete, ahí están los detalles, pues podemos citar un par de aspectos que están muy relacionados con la ciberseguridad. Uno ahí aparece en inglés, FDI. Esto se refiere a recomendaciones para el escrutinio de las inversiones directas desde el exterior en compañías europeas, por ejemplo, en este caso, compañías europeas suministradoras de ciberseguridad. Es algo que en Europa queremos hacer más y más. em, Revisar y escrutinizar las inversiones del exterior que vienen a comprar muchas veces grandes campeones europeos y no tan grandes, pero innovadores y con mucho potencial. O, por ejemplo, otro ejemplo en esta comunicación tiene que ver con la licitación pública de redes 5G y los requerimientos de ciberseguridad. Em, Siguiente transparencia, por favor. Y ahora voy a ya llegar a la última parte de mi presentación. Vamos a hablar de fondos, vamos a hablar de inversiones, de euros. Supongo que hay interés y voy a dedicarme también a explicar iniciativas en marcha importantes en este área. Antes de entrar en ellas, que quizás sean más conocidas, pues quiero dar un paso atrás y decir que en este momento que vivimos en relación con la pandemia, ha habido decisiones que tomaron los Estados miembros en julio, muy importantes que no se han visto nunca. Una de esas decisiones ha sido
poner en marcha un fondo adicional nuevo que, que se llama en inglés Resilience and Recovery Fund. Podemos traducirlo como Fondo para la Resiliencia y la Recuperación de la Pandemia. Y que, bueno, voy a decir la cifra, estamos hablando de 672.000 millones de euros, 672 millardos de euros, y que es la parte principal de ese fondo que quizás es más conocido de 750, o sea, de 750 millardos de euros que aprobaron los Estados miembros en la reunión del Consejo en Bruselas en julio, 672 corresponden a este fondo de recuperación y resiliencia. ¿Y por qué lo cito? Porque recientemente la presidenta de la Comisión ha indicado que el 20% de este fondo se va a dedicar a transformación digital. Cuando uno hace las matemáticas, se pueden hacer muy rápido, el 20% de 672 son 134. 134.000 millones de euros de ese fondo van a estar dedicados a transformación digital. Y como hemos dicho, ciberseguridad, transformación digital, dos caras de la misma moneda. Con esto quiero decir que ahí, en esa inversión tan grande nunca vista, va a haber muchas oportunidades de financiación en ciberseguridad. Yo no las voy a, no voy a abordarlas en lo que me queda de charla, pero quiero que esto quede importante en mente, quiero que quede grabado en la mente de los que me escuchan, que además de lo que yo voy a contar ahora, además de todo eso, va a haber una cantidad muy importante de fondos en oportunidades de ciberseguridad. Bueno, pues vamos a hablar ahora de, de otros dos programas de financiación y antes de llegar a ello quiero hablar de otra propuesta clave que lanzó la Comisión en 2018 y es la propuesta de un reglamento, de una nueva legislación, de un reglamento europeo para el establecimiento de un centro europeo de competencias industrial, tecnológica y de investigación en ciberseguridad y de la red de centros nacionales de coordinación. Resumiendo mucho, del Centro Europeo de Competencias y de la Red Europea de Competencias en Ciberseguridad. Siguiente transparencia, por favor. Este reglamento que ha tenido vicisitudes y cuya negociación está llevando un cierto tiempo, entre medias hubo una disolución del Parlamento Europeo y unas elecciones europeas y recientemente la pandemia también ha afectado a las llamamos técnicamente negociaciones de los dos colegisladores, es decir, del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Este reglamento, en esencia, propone tres grandes actores, el Centro Europeo de Tecnología, de Industria y de Investigación en Ciberseguridad, y la red de centros nacionales de coordinación, además de la comunidad. La comunidad sois los centros europeos competentes en ciberseguridad en todos los ámbitos, desde la academia hasta la industria, las empresas grandes, las pequeñas y los usuarios finales. Lo que se pretende es dar una nueva base legal a todo este ecosistema y a la comunidad de ciberseguridad. Como digo, los dos colegisladores tienen voluntad de terminar el trabajo antes de que acabe el año, al menos las posibilidades son razonables de que se llegue a un acuerdo político, así se llama técnicamente, y a continuación se hagan los últimos pasos, la consolidación de las diferentes versiones que ha habido de este borrador y esperamos que si el acuerdo político se alcanza antes de las Navidades, el reglamento sea adoptado formalmente por los colegisladores, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento a principios del 2021 y el centro y la red echen a andar en los primeros meses del año que viene. Siguiente transparencia. Mientras tanto, la Comisión no quiso esperar y en el 2019 lanzó, con fondos del programa Horizonte 2020, 4
grandes proyectos Horizonte 2020, que son conocidos como los pilotos europeos en ciberseguridad para prepararse para esta red europea de centros de competencia en ciberseguridad. Estos proyectos fueron ayer presentados, al menos que yo escuché la charla, por Ana Ayerbe, que participa en la organización Tecnalia, participa en uno de estos proyectos. Son 4. No quisimos hacer uno muy grande, quisimos al principio hacer 3 y al final conseguimos financiación y los Estados miembros nos pidieron que pusiéramos en marcha 4, no 3. El valor total de la contribución europea es cerca de 64 millones de euros a este trabajo. Hay 170 organizaciones de toda Europa y de algunos países asociados en la Unión trabajando, entre ellos alrededor de 20 participantes españoles. Yo quiero animaros a los que participáis en la 14ª eh, edición del ENISE, que os acerquéis a cualquiera de ellos 4 proyectos, grandes proyectos piloto. Tienen sus canales, tienen su página web, sus cuentas en Twitter, están en LinkedIn, etcétera. A algunos también les gustan los podcasts para promover lo que están haciendo. Yo quiero pediros que os acerquéis porque a ellos les hemos dicho que estén atentos a que otros llamen a sus puertas y a colaborar, porque es su trabajo probar las cajas de herramientas de funcionamiento de esta red europea de centros de competencia en ciberseguridad. Siguiente transparencia, por favor. Y quiero acabar con 2 o 3 transparencias acerca de los otros 2 programas. Vuelvo a insistir a fuer de ser pesado, no os obliguéis del fondo de resiliencia y recuperación, el 20% del cual se va a dedicar a transformación digital y una fracción de ese 20%, no sabemos cuánta, será en ciberseguridad, la otra cara de la moneda. Pero dicho esto, voy a hablar de otros 2 programas donde hay un poco más de detalle. El programa Europa Digital, que es un programa nuevo, no existía hasta ahora, y que va a debutar muy pronto, durante los próximos 7 años, a partir del 2021. El programa Europa Digital tiene 5 áreas. Hay una de ellas que es ciberseguridad. Y dentro del área de ciberseguridad, en el programa de Europa Digital, la estimación actual del presupuesto será unos 1.700 millones de euros en 7 años, es decir, en media, estamos hablando en media de unos 200 y pico, 240, en media 240 millones de euros cada año, en media, para convocatorias de fondos europeos en relación con la ciberseguridad y además todo lo que no sea investigación y desarrollo, e innovación, todo lo que va más allá de la investigación y la innovación. Y en concreto, las prioridades iniciales para el primer periodo de 2 años, de 2021-2022, dentro del programa Europa Digital, va a ser apoyar la red de centros nacionales de coordinación, que he citado hace unos minutos, preparar y reforzar las capacidades claves en ciberseguridad, en concreto y en particular una infraestructura de comunicaciones segura ante los riesgos cuánticos, el segmento terrestre de esta infraestructura. También apoyar esquemas de certificación, se ha hablado supongo de esto, yo sí lo he citado antes el Reglamento Europeo de Ciberseguridad, con apoyo a las capacidades de certificación, específicamente apoyo a las pymes para que certifiquen sus productos y servicios, también a proporcionar bancos de prueba para agilizar las certificaciones. Otra línea dentro de este programa será extender el despliegue en la sociedad de las herramientas de ciberseguridad para promover la validación más rápida y la adopción por todo el mercado de las soluciones innovadoras en ciberseguridad. Un último punto, en las prioridades iniciales, repito, de los 2 primeros años, será apoyar la implantación de la directiva NIS, reforzando las actividades que ya se habían iniciado dentro del programa CEF Telecom, eh, con autoridades nacionales, operadores de servicios esenciales,
de servicios digitales y la red de CSERTs que he mencionado antes en el contexto de la directiva NIS. Siguiente transparencia. Además del programa de Europa Digital, que estará dotado, como digo, con una estimación de unos 1.700 millones de euros en 7 años, también está el programa Horizonte Europa. Horizonte Europa es la continuación del actual Horizonte 2020 y tendrá un capítulo de apoyo a la investigación y a la innovación en ciberseguridad, como ya veníamos apoyando en Horizonte 2020. Y esto, Horizonte Europa, es algo más complicado. Este es el mapa de alto nivel de Horizonte Europa. Dentro del pilar 2, pues hay en inglés se llama el Cluster 3. El Cluster 3, que es seguridad civil para la sociedad. Y dentro del Cluster 3, siguiente por favor, habrá una parte del presupuesto dedicada a prioridades de ciberseguridad. Para los 2 primeros años voy a también brevemente a indicar cuáles son las prioridades iniciales que pretendemos financiar dentro de investigación e innovación. Este programa es completamente complementario con el anterior que he dicho de Europa Digital. Bueno, pues las prioridades en los 2 primeros años irán por eh, investigación e innovación en sistemas e infraestructuras resilientes, en seguridad del hardware, del software y de la cadena de suministro, en el uso de inteligencia artificial para reforzar la ciberseguridad, en certificación y en métricas de seguridad, en criptografía avanzada y en privacidad, ética y seguridad. Siguiente transparencia, por favor. Bueno, y esta ya es la última. Quiero simplemente decir que, em, además de lo que he podido contaros en estos minutos, podéis visitar esta página. Es la página de mi departamento, de mi en inglés unit, en la que yo trabajo. Y ahí, además de volver a encontrar las cosas que he intentado resumir, hay algunas iniciativas más. La página está actualizada con enlaces a más detalles. Además, podéis seguirnos por Twitter, ahí tenéis la cuenta de Twitter corporativa y también tenemos una newsletter mensual por email a la que os podéis suscribir. Siguiente, bueno, la siguiente transparencia es la de agradeceros a todos la atención y creo que todavía quedarán unos minutos para poder contestar a algunas preguntas que hayan llegado mientras tanto. Le agradecemos nosotros a usted, señor Tesoro. Hay una pregunta, sí. Una pregunta que se la voy a leer tal cual. Trata de un tema, bueno, que nos preocupa a todos mucho y que aparece mucho en los medios de comunicación. ¿Podría indicarnos si existe alguna iniciativa para la identificación de menores en servicios online? Por ejemplo, de cara a limitar su acceso a páginas de apuestas, contenido adulto, etcétera, o simplemente redes sociales antes de su edad mínima. Eh, bueno, la respuesta corta supongo que es no, no estoy seguro de cuál es la respuesta, pero sí que estoy confiado en que algo así existe, o al menos que ayude a lo que el que ha hecho la pregunta busca. Nosotros, dentro de las campañas de concienciación que hacemos, pues tenemos una anual que se llama en inglés Safer Internet, Internet más segura, y dentro de esa campaña anual hay acciones específicas hacia los menores. Eh, Además de eso, también desde otras direcciones generales de la Comisión, no solamente en la que yo trabajo, sino otras direcciones generales, están mucho más volcados en perseguir el cibercrimen en la red. Esto no responde completamente a la pregunta. Hay sistemas de autenticación conocidos y probados que permiten credenciales de autenticación, por ejemplo, dando una visión un poco más técnica, que permiten conocer sin desvelar la identidad completa
de quién está accediendo, conocer, por ejemplo, su edad, si es menor o si no es menor de edad, y en ese caso, este mecanismo de autenticación puede bloquear el acceso de la persona que está autenticándose al servicio que quiere acceder.